Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, amigas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Y hoy, como cada viernes, vamos a conversar alrededor de una pregunta que en esta ocasión la va a hacer Mónica Gamboa. Yo voy a hacer una pregunta que creo que no van a saber la respuesta. O sea, ya nos estás diciendo que no sabemos. No, o sea, como... No, o sea, porque creo que ninguno de nosotros somos expertas o expertos en ese tema, pero que sin duda lo hemos pensado, ¿no? Entonces... ojalá, por eso se los pregunto, porque sé que son muy inteligentes. O sea, siento que es un tema muy actual y que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Porque seguramente igual se han topado en las redes o así, es como hay un auge de la inteligencia artificial y hay como una idea de la inteligencia artificial como un ente que puede acompañar procesos emocionales, ¿no? Que es lo que hacemos en terapia. E incluso hay teorías de al rato nuestro trabajo de psicoterapeutas podrá ser suplido por la inteligencia emocional, y yo creo que ya hay testimonios de gente que lo intenta, ¿no? No sé si como terapia, pero sí como un acompañamiento y haciendo preguntas, ¿no? Yo no me siento asustada por ese tema, no siento que nos supla. Pero eso, pues un poco preguntar cómo están con ese tema, si sienten que hay algún riesgo, no de perder nuestra profesión, sino cuáles son los riesgos de acercarnos a la IA, ¿no? Para acompañamiento emocional, e incluso cuáles son las ventajas, ¿no? O sea, como que sí nos puede aportar la inteligencia artificial. Eso, ¿dónde andan en ese tema? ¿Qué se encuentran con sus consultantes? No sé si sea real, pero sí a mí sí me llegan noticias de tal persona se suicidó porque, no sé, como se enamoró o recibió un consejo, o pidió consejo, y la inteligencia artificial, como creo que tiene una característica de no va a contradecirte, ¿no? Es como una función, y entonces eso, como no sé qué tan real sea eso, pero sí conocen... O sea, sí lo he reflexionado, ¿no? O sea, al final de cuentas la inteligencia artificial es pues una herramienta, ¿no? O sea, como lo puede ser una computadora, como lo puede ser un martillo, ¿no? O sea, depende de la mano en la que esté, ¿no? Y, o sea, creo que eso es como lo que siempre ha sido como cuestionable, ¿no? En la mano de quién está, ¿no? Porque... En primera, yo sí me cuestiono como el nombre, o sea, porque le llaman inteligencia artificial, pero según tengo entendido, ni en psicología todavía nos ponemos de acuerdo sobre qué es la inteligencia, ¿no? O sea, no. ¿Quieres noquear a un psicólogo? Dile, define la inteligencia, y se va a poner malito, ¿no? Porque no definimos ni qué es la inteligencia, no sabemos bien. Hay teóricos que dicen que ni siquiera nosotros somos seres racionales, sino seres lenguajeadores más que racionales, ¿no? Entonces eso de inteligencia es como, a mí me parece como cuestionable, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, creo que sí es riesgoso para las personas como irse con la finta de que es un alguien con quien estoy conviviendo, ¿no? Porque es un programa que está diseñado para respuestas verbales, ¿no? Pero que no precisamente reflexiona, y no reflexiona porque no tiene otros procesos de información. O sea, nosotros los seres humanos y muchos animales también, o el resto de animales, no solo lo hacemos desde la parte intelectual, de hecho, pues hasta biológicamente nuestra corteza gris es la blanca, ¿no? La blanca es la más pequeña, ¿no? Y la gris es la más grande. O sea, es decir, todo lo instintivo
pertenece más y no hay una mirada o una percepción emocional ni una percepción con los sentidos. Y entonces, como no hay un otro, pues no puede haber una confrontación. O sea, yo puedo entrenar que la inteligencia artificial me diga lo que yo quiero que me diga, ¿no? La realidad es que otra persona no me va a decir lo que yo quiero, ¿no? Me va a decir lo que piensa, lo que siente, ¿no? Y creo que esa es la diferencia. Y creo que sí es peligrosa en el sentido de que, pues, sí, lo que sí he visto son los casos de personas que se terminaron de psicotizar por la inteligencia artificial. O sea, no es que lo psicotizó la IA, ya venían así, pero al entrar a la inteligencia artificial que no confronta, terminan de psicotizarse y terminan creyéndose el Mesías, ¿no? Entonces, creo que ese es el riesgo, como de ver cómo podemos regular los alcances, ¿no? de la inteligencia artificial y entender que, o sea, a mí no me parece que en ningún sentido puede superar, pues, la mano humana, ¿no? Porque es desconcertante tanta perfección. Cuando crean una imagen y es tan perfecta, es desconcertante porque no es real, porque siempre hay, o sea, en lo real siempre hay defecto, ¿no? Entonces eso es como lo primero que me viene a la mente. Bueno, a mí me parece que, o sea, sí, coincido con Gabriel con el tema de la inteligencia artificial en esos términos. Primero definamos qué es la inteligencia, pues, ¿no? O sea, como... Pero a mí lo que me pasa es que justo la otra, o sea, cuando tú haces las preguntas a la IA es como, pues, buscando que te dé lo que tú quieres escuchar o lo que tú quieres ver, ¿no? O sea, lo pienso en una imagen, lo pienso en una información. Entonces, cuando tú preguntas si nos van a suplir, yo digo, está súper difícil, ¿no? Porque, pues, eso que hacemos nosotras de poder preguntar, de poderle cuestionar a la otra persona, de hacerle reflejos, o sea, todo eso no ocurre, ¿no? O sea, cuando uno hace estas preguntas a la inteligencia siempre es como, esta respuesta no me convence, entonces le voy pensando para que justo me diga lo que yo quiero saber. Entonces, pues ahí no pasa nada, pero que los riesgos son justo lo que acaba de decir Gabriel, ¿no? Como que si ya están en ciertas condiciones, pues sí te lleva a ponerte en peores condiciones, pues, ¿no? O justo esto que decían hace rato, como de, pues, suicidarte, ¿no? Pues me parece que eso es lo más grave, ¿no? Y que no hay nadie, que no se entera nadie, que no hay una contención, que no hay una escucha, no hay nada, ¿no? O sea, solamente me siento de tal manera, entonces voy a preguntar de tal forma para que me responda tal vez tal cosa que me estoy imaginando que podría ser, ¿no? Pero que no haya este cuestionamiento y que esta contención que te puede ocurrir frente a eso que te va respondiendo, estas emociones. Entonces yo digo, pues está muy difícil que nos ganen el trabajo. Solamente quisieran algo más perfecto, pero que también digo, más perfecto que eso, me parece difícil. Sí, sin duda. O sea, creo que nos puede ayudar para recabar información, para una serie de cosas, pero que nos vaya a suplir, eso es lo que yo digo, no lo creo justo por eso. Porque no piensa, porque no tiene estas emociones, porque no genera este contacto con la otra persona. O sea, tendrías que hacer muchas cosas, no sé, me hace pensar como cuando las muñecas inflables, ¿no? Los muñecos inflables, ¿no? Que se enamoran y que, ¿no? Hay toda una historia sobre eso. Y yo digo, bueno, pero es que ahí creo que lo puedes tocar y te creas una historia y estás ahí y convives, ¿no? Pero, no sé, me parece que es distinto, no sé si sea distinto, pero como que esta sensación de que tengo al otro y aquí lo siento y entonces le hablo y entonces voy respondiendo o hago este diálogo, que con la inteligencia no sé si puedo hacer este diálogo, ¿no? O sea, porque más bien son preguntas que yo me voy haciendo y entonces la otra me responde eso que yo quiero escuchar. Entonces, digo, no, ya sé que no es la muñeca inflable que me responde, pero me parece que me puedo crear una historia. Que creo que con la inteligencia artificial me parece que es más difícil crearme una historia con respecto a lo que me va pasando. No sé si eso pueda pasar, habría que intentarlo, tal vez, pero siento que eso no ocurre, pues, ¿no?
pero que con lo otro es como esta convivencia que voy teniendo, le voy creando un personaje y entonces me lo voy imaginando y entonces duermo con ella, vivo con ella, me lo llevo, o con él y me lo llevo a todos lados. Parece que es otra cosa, ¿no? Que se podrían parecer, pero siento que tiene un dejo distinto. Tal vez no lo tengo tan claro, pero como que me hace pensar en eso. Entonces por eso creo que no está difícil que nos coman el mandado, que no nos vamos a quedar como sin trabajo y que pues no pasa por ahí, no sé. Estoy segura de que no nos va a reemplazar y si eso pasa no va a ser pronto, pero creo que más el tema es como, estaba pensando más bien que algo que me gustaría platicar con ustedes es lo que hace que una persona elija preguntar, como conversar, entre comillas, con un chat de inteligencia artificial, en lugar de hablar con otra persona. Creo que eso es lo fuerte, porque sí he tenido consultantes que me dicen, ¿no? Ay, así como que me lo confiesan, así de, ¿qué crees? Hablé con Lucía, ¿no? Que es un modelo de inteligencia artificial, que es una terapeuta. Y entonces, y yo, bueno, cuéntame, ¿no? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué te estaba pasando? Y en este caso era como un momento de crisis emocional. Y como que no me querían molestar a mí, ¿no? O sea, esta persona no me quería molestar a mí y entonces fue como, bueno, pues voy a probar, ¿no? A ver cómo es esta Lucía. Y entonces pues así le preguntó, ¿no? Como me siento así y así, no sé qué, y qué hago, no sé qué hacer. Y ya el chat le respondió algo adecuado, o sea, no fue así como, sí, le sirvió pues a mi consultante lo que le había respondido el chat. Y ya, ¿no? Me dijo, pues sí me sirvió. Me dijo, pero es un poco como buscar en Google, ¿no? O sea, como cuando buscas cosas así como estoy desesperada, estoy muy triste, no sé qué hacer, o no me puedo levantar de la cama, o cosas así. Nada más que pues en la inteligencia artificial justo lo que hace es como juntar toda la información que hay en internet y ponerla en resumen y la presenta de una manera como amigable. Y además que pues también creo que otra cosa que hace la inteligencia artificial es que busca que tú estés satisfecha o contenta con lo que te respondió. Entonces, pues por eso es que puedes como engancharte con ella, ¿no? O tener una conversación que parece ser fluida, aunque no, pues no es que estás conversando con alguien. Pero bueno, a lo que voy es, sí me quedo pensando como qué está pasando entre nosotras, que hace que lo veamos como una opción. Ya no digas ir a buscar a una terapeuta, ¿no? Sino ir a buscar a una amiga, ir a buscar a una persona cercana como para poder hablar. Y yo creo que tiene que ver con, pues, que con el individualismo en el que estamos y que cada vez estamos más aisladas y que además tenemos esto todo el tiempo, ¿no? Al final el teléfono, los dispositivos sirven como una conexión con el mundo y ya creo que ahí se puede perder un poco si es que estoy chateando con un amigo o si es que estoy chateando con un chat, ¿no? Yo no creo para nada que sea lo mismo, pero al final pues a lo mejor ciertas cosas que me pueden dar pena decir o con las que no me siento cómoda compartiendo o que pienso como pues tal vez mi amiga, mi amigo no tiene tiempo, entonces, o mi terapeuta, pues es mi terapeuta y no es mi hora de terapia, entonces no le voy a escribir, pues está más fácil preguntarle algo que sabemos que no es una persona, pero que al final nos va a dar información, nos va a dar una respuesta. Entonces, pues sí, no sé, no lo veo como qué mal que está pasando eso, pero sí me llama la atención, pues, y que creo que pues sí, a lo mejor las reflexiones que habría que hacer es en torno a eso, ¿no? Como cuál es la diferencia, qué diferencias puedes encontrar tú como usuaria de un chat de inteligencia artificial entre hablar con ese chat y hablar con una persona, ¿no? Como cuál es la ventaja de hablar con el chat y cuáles son las cosas que te estás perdiendo cuando hablas con el chat. En principio yo creo que el contacto humano es súper importante, pues, o sea, estaba justo ahorita leyendo esta información sobre cómo la inteligencia artificial podría desatar psicosis, ¿no? Que en realidad no, como decía Gabriel, no es que la inteligencia artificial per se lleve ese riesgo,
pero una persona que ya está en riesgo de generar un delirio, pues sí lo puede como alimentar la conversación con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se va con tu discurso. Entonces, si tú tienes un discurso delirante, la inteligencia artificial se va a ir junto contigo en el discurso delirante y lo va a hacer cada vez más grande. Esa, pues ya, de entrada, la inteligencia artificial pues no te va a confrontar, que nosotros tampoco confrontaríamos un discurso delirante, pero sí lo haríamos poco a poco, o sea, no de forma frontal. Que es delirio, pues, exacto, nos daríamos cuenta de que es delirio y lo iríamos como pues matizando, deconstruyendo, atendiendo, etcétera. Una inteligencia artificial no va a hacer eso. Pero pues sí, no sé, pensaba como en la gente que no está en un proceso así, sino gente que simplemente a lo mejor está buscando compañía o una respuesta, no sé. También otra cosa que pensaba es justo eso, ¿no? De entrada la inteligencia artificial no te va a confrontar, entonces pues está más fácil a lo mejor hablar con alguien que me está diciendo que sí a todo o que nada más me está como ampliando la conversación, a hablar con una terapeuta que sí te va a confrontar. Pienso varias cosas, o sea, les escucho y pienso en el tema del cuerpo y la relación humana con el cuerpo, ¿no? Porque incluso pensando en un proceso de terapia que es virtual, ¿no? Donde no tienes el cuerpo de la otra persona enfrente, pero hay algo que miras, ¿no? Hay un rostro que hace gestos, hay movimientos, ¿no? Y al final eso nos da información importante en el proceso, así como mi movimiento, mis gestos y mi cara es importante para el proceso del otro, ¿no? Y pues hemos repetido varias veces, ¿no? Como hay investigaciones que se han hecho repetidamente para identificar qué es lo que cura de una terapia o qué es lo que sirve de una terapia para sanarnos, y más que la metodología o la corriente, la coincidencia es lo que cura, es la relación, es el vínculo, ¿no? Y ese vínculo sin cuerpo creo que no existe, ¿no? O sea, es como, creo que tampoco con una muñeca inflable, pero sí creo que puede haber una fantasía, pero también creo que ahí puede haber una fantasía en el audio, pues, ¿no? Pero al final eso, como la sensación de conexión con el otro, la sensación de me está entendiendo, soy escuchada, no creo que pueda suceder con la inteligencia artificial, ¿no? Y luego eso es como si le quitara la emoción del vínculo, ¿no? Es como porque la inteligencia artificial no tiene emoción, podrá nombrar algunas emociones, pero no las está sintiendo, y lo que nos conecta es sentir las emociones juntos, ¿no? Y luego creo que es una herramienta, para mí es como para lo que siento que me sirve o me ha servido sin que yo la use mucho. Sí creo que sirve mucho para hacer resúmenes, pero incluso eso pienso, ¿sabes? Porque, claro, resúmeme este artículo que tiene 45 hojas, ¿no? Y entonces lo que hace la IA es que te pone los puntos principales, y luego pienso en mi experiencia de leer un artículo de 45 hojas y lo que a mí me pasa emocionalmente con ese artículo, porque lo más probable es que lo que me conecte o me emocione tal vez no esté en las ideas principales, ¿no? Sino en una frase, o sea, como que me hace perderme de la experiencia para quedarme solo con eso que se considera idea principal. Y luego platicando con un consultante, creo que también por eso se me empezó como a meter más el tema. Él decía, al final la información que arroja la IA o que te va a dar del resumen es una información que no es cuestionadora del sistema, es una información hegemónica alineada con el sistema la mayoría de las veces, ¿no? A menos que busques, ¿no? Disidencias, pero eso me parece más peligroso, ¿sabes? O sea, como, porque en lugar de yo generar mi resumen con mis ideas y mis sentires, agarrar el resumen de la IA, eso me hace alinearme con el sistema y me quita el pensamiento crítico que podría generar. Eso me parece riesgoso, ¿no? Como más allá de acostumbrarnos a no generar esa información,
O sea, el proceso de construcción de una clase, por ejemplo, ¿no? Con IA o sin IA es distinto. Y me parece mucho más valioso poder generar nuestras clases o nuestros trabajos sin el apoyo de la IA, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Tú decías hace ratito como lo real tiene defectos. Y sí, y yo creo que esos defectos de lo real me hacen conectar. O sea, son preciosos, o sea, como al final depende de los defectos, pero muchas veces el defecto es algo, sí, que me conecta humanamente con el otro, ¿no? La imagen perfecta, o cuando veo a alguien que es físicamente perfecto, hay algo que me desconecta, al menos a mí, ¿no? Entonces, eso, como la posibilidad de reivindicar los defectos humanos, los defectos emocionales, los defectos de comunicación, que son parte de los procesos terapéuticos, me parece valioso también, ¿no? ¿Vieron Terminator? No sé. O sea, como que es interesante ver cómo en otras épocas justo lo que daba miedo era que estas cosas se apoderaran, ¿no? Pues de todo, ¿no? O sea, no se basa Terminator, ¿no? En que la inteligencia artificial Matrix, casi todas las distopías de máquinas, ¿no? O sea, se basan en eso. Y creo que, o sea, creo que voy a volver a subrayar eso. Creo que tiene que ver con quién la usa. O sea, va a potenciar, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que puede potenciar muchas cosas. O sea, me puede ayudar a administrar, me puede ayudar a administrar mis tareas, ¿no? Pero creo que, pero creo que más bien sí depende de revisar un pensamiento más crítico, una percepción más responsable de la inteligencia artificial, porque es eso, al final de cuentas, dependerá de quién lo use. Como puede usarse para crear cosas maravillosas, como esto que es terrible de las deepfakes, ¿no? De tomar los rostros, por ejemplo, lo hace mucho con las mujeres, toman los rostros de alguna compañera y lo vuelven una imagen de un desnudo, ¿no? Que es terrible, ¿no? O sea, en términos de, o sea, ¿qué puede hacer? Y creo que uno de los temas es como, pareciera que ya no queremos que nos incomode otro. Que todas mis fantasías se cumplan, que nadie me diga que no a nada, ¿no? Y pues la inteligencia artificial es ideal para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque sí, si le hablo a mi amigo, tal vez mi amigo dice, bueno, esto te pasa por ¿no? O sea, como, ¿sí me explico? O sea, como, y no por pobrecito de ti, ¿no? O sea, llega así como, ya vas regresando con la misma persona 8 veces, o sea, ya, ¿qué onda, no? O sea, como... Y eso te lo puede decir un compa, una amiga, ¿no? O sea, pero una inteligencia artificial te va a decir, lo lamento mucho, quiero regresar con ella. Mira, puedes hacer esto, aquello. O sea, es como... Y no te dice, oye, te estás haciendo daño, ¿no? O sea, es como... Y creo que es eso, como siempre pensar en quién está usando la herramienta. Y eso ha sido con todo, ¿no? O sea, toda la tecnología, todos los avances. O sea... Pues eso lo estamos viendo para algo terrible, ¿no? Se puede usar toda esa tecnología para hacer el mal, ¿no? Como también se puede usar para que todo... O sea, para hacer cosas muy bellas y muy buenas, ¿no? Entonces creo que siempre hay que cuestionar quién cierra la puerta y apaga la luz. Sí, pero pienso eso, como si la gente creativa, buena, que no la va a utilizar para un mal... ¿Cómo afecta al final la IA en los procesos creativos? ¿Y cómo aporta? Porque no quiero satanizarla tampoco, pero, o sea, me cuesta, o sea, creo que, no sé, o sea, me cuesta más, igual porque soy viejita, pero me cuesta más trabajo mirar como los beneficios. Sí, te ahorra tiempo, sí, te resume, sí, o sea, claro, ahí sí ahorra mucho trabajo, ¿no? Pero siento que en ese ahorro de trabajo hay una pérdida importante. O sea, que seguro te ayuda, pero si lo dejamos solamente en la obediencia,
¿no? Ya es esto, me lo da y yo lo hago. Creo que ahí es donde está el riesgo, ¿no? Y creo que la diferencia, como esto que dice Gabriel, o sea, como quién y para qué la estamos usando. O sea, si estamos pensándolo, a ver, quiero sacar cierta información chiquita y no sé qué, y eso me sirve para crear no sé qué, pues es otra historia. Depende cómo lo utilices, o sea, como que es... Sí, o sea, yo tampoco la utilizo, pero creo que puede ayudar en ese sentido, de no pensar que le dejo en mis manos, o le dejo en sus manos mi vida, o mis gustos, o mi decisión, o lo que quiero, sino más bien, a ver, ¿yo qué quiero? Pues sí, ¿no? Ya se le ocurrió algo, jalo de ahí, o de verdad no puedo decir, ay, no manches, esto sí está como, se ve que alguien lo hizo y no lo hice yo, ¿no? Como que tenga yo la posibilidad de pensar eso que me está dando, pues, ¿no? Como que me quedo con eso. Y la otra que decías, Pau, con el tema de por qué buscamos, o por qué se puede buscar a la IA y no a la otra persona, también decía como, creo que es la inmediatez, ¿no? Como la rapidez, o sea, el ver a mi amigo, entonces en lo que le hablo, y si ya es muy noche, y si no me contesta, y si no puede, ya no llamo por teléfono, o sea, todo eso es como, no, ya, qué flojera. Y luego si él está no sé dónde, y si está ocupado, entonces, el trasladarme, entonces pienso que eso también te hace como acercarte, además y claro, te lleva más al individualismo, pero no necesariamente porque seamos individualistas, sino porque creo que todas esas complejidades abonan para que uno vaya tomando esas decisiones, ya rápido, o sea, me urge o me siento tan mal, le escribí a mi amiga y no me contestó, y entonces ya mejor que me diga algo para no sentirme tan mal, ¿no? Y además como esto de no poder quedarnos en el malestar también, de querer salir súper rápido de ahí, y entonces pues mejor que me lo diga alguien y que me diga que todo está bien y ya, sí, ya, ¿no? Qué rico. Entonces creo que eso también como que nos lleva a buscarla, pensaría, ¿no? Como esto que decía tu consultante, pues ya era muy tarde, no te voy a interrumpir, mejor lo busco, y o sea, le ayuda, pues entonces también en esos términos te ayudan, porque sí, es una asistencia, es como si hablaras a Saptel, pienso, ¿no? A la Cruz Roja. O sea, no tiene nada que ver, pero es en esa inmediatez de como de no me contesta mi amiga, hablo y, ¿no? O sea, como rápido, ¿no? O sea, te contestan, te contienen, ¿no? O sea, es distinto, pero lo pensaba como en el términos de la inmediatez, que te resuelven como en ese momento que necesitas la urgencia. Supongo, habría que preguntarles a quienes la utilizan si es verdad que lo hacen así o lo estamos inventando. Bueno, es que la pregunta es como, ¿hay que usarla o no hay que usarla? Ya está rebasada porque ya la estamos usando, ¿no? Entonces, ya está. Pero pensaban en esto que decían, como si te cierra posibilidades o te limita la creatividad o te evita que hagas ciertos procesos cognitivos o emocionales o así. Creo que puede ser, como siguiendo lo que decía Cele, como pues depende de cómo lo hagas, ¿no? Y de qué estés buscando. Y lo que sí, pues es que la tecnología creo que mucho ha servido para eso, para hacer las cosas más rápidas y más fáciles en general, ¿no? O sea, desde el partillo, como decía Gabriel, hasta la hora, esto que pensamos que es inteligencia artificial. Y claro que tiene consecuencias sociales, ¿no? Como tenemos menos tolerancia a la frustración, menos paciencia y así. Pero al final, pues creo que es lo mismo, ¿no? Como si yo decido hacer un resumen de un artículo, pues creo que me estoy perdiendo de algo. Si decido preguntarle a ChatGPT por qué me siento tan triste, también me estoy perdiendo de algo. Y pues yo creo que entonces lo importante es generar esa conciencia de cuando hago esto me estoy perdiendo de otra cosa, ¿no? Y al final tal vez es más rápido, más inmediato, pero pues sí, va a haber como un proceso personal que no voy a tener, o una experiencia que no voy a tener si lo hago con la inteligencia artificial. Yo creo que puede potenciar la creatividad también, depende cómo lo uses, ¿no? O sea, si quieres que haga el trabajo por ti, pues obviamente no estás siendo más creativa, estás haciendo que la inteligencia artificial haga tu chamba, pero si la usas como para que te abra posibilidades, pues está bueno. ¿Cómo estás, Monkey? Bien, o sea, siento que muchísimo.
No. Retiro lo dicho de que no sabía nada del tema. O sea, solo siento que es un tema que pues que va ganando terreno, ¿no? Que en las generaciones más jóvenes más que en nuestras generaciones y que, o sea, yo siento que cada vez que me lo pregunto digo, no va a pasar nada, pero creo que al final está bueno hablar del tema, mirarlo y cuestionarlo porque sí está pasando y sí está transformando eso como los procesos de aprendizaje y demás, entonces me parece importante como mirarlo para poder acompañar mejor también a nuestras consultantes jóvenes. Y gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? Citando a Carlos Vallarta, decir, yo pinto mi raya ahí, yo voy a ser robofóbico, me pueden funar dentro de varios años, pero ahí pinto mi raya, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que opinan ustedes? Anoten en la caja de comentarios y no se olviden de seguirnos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y pues bueno, muchas gracias a Punto Vareta por recibirnos hoy. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes a las 6. Cuídense mucho. Chao. Panterapia Podcast.